Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio 13 de Filosofía Medieval y estamos hablando de Santo Tomás de Aquino y vamos a hablar hoy sobre la filosofía natural. Vamos a recapitular el episodio anterior donde hablamos sobre la relevancia de la enseñanza filosófica de Tomás de Aquino en su libro La Teología, la Summa Theologica. En este libro trata de tres temas. El primero nos habla sobre Dios, el segundo sobre las leyes natural, la ley, la virtud, y la última parte del libro nos habla de los sacramentos y la cristiandad, la cristología. Como vimos, usa el método escolástico, que se trata primero en proponer una afirmación. Después de esa afirmación llegan objeciones, después de esas objeciones llega una cita, donde puede citar a un texto bíblico o a un texto de otro filósofo que piense lo mismo que él. Y la cuarta fase es la de decir un pequeño fragmento que reafirme la primera afirmación, y por último responder a las objeciones de forma muy puntual. En ese entender, también ya hablamos de las 5 vías, ¿no? Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. La primera vía es de todo este movimiento, ¿no? Este movimiento es el que determina que hay este movimiento perpetuo determina que hay un movimiento inicial, y ese movimiento inicial ha sido fundamental para la comprensión de que Dios es ese movimiento causal primero, este movimiento que ha sido la vía del movimiento, se le conoce, ¿no? El primer motor, que sería Dios, y la vía de la causa eficiente, que es la segunda vía, que utiliza 5 vías a Tomás de Aquino, que es la causa eficiente, donde nos menciona que todo efecto tiene una causa. Y esto conlleva a la conclusión de que la primera causa es no causada, y esta primera causa no causada es Dios como iniciadora de todas las causas. Esta causa no causada, la primera causa no causada. La tercera vía es la vía de la contingencia, donde menciona que existen seres que pueden no existir contingentes, si no todo fuera en un momento no habría nada, ¿no? Por ejemplo, lo contingente de este celular sería, por ejemplo, que sea la forma, diferente forma, y esto debe incluir un ser necesario que no dependa de ningún cambio, de ninguna forma. En este mundo de la contingencia, podemos, podemos ver que todo en el mundo se compone de opuestos, no solo de opuestos, sino que todo es transitorio, todo es cambiante. Y en ese cambio existe un tipo de relación entre la sustancia y el no cambio y la cosa permanente, por así mencionarlo. Y en esa cosa permanente está Dios como causa que no cambia, no es contingente. Y en esta vía desarrolla las contingencias del mundo y cómo existe algo que no es contingente, que sería Dios mismo, algo que no es contingente. Esta vía es fundamental para entender la contingencia, debido a que eh, debe existir un ser necesario que no dependa de nada más, porque todo depende de algo para que exista. Por ejemplo, en algún momento el celular necesita de pantalla, necesita de un procesador, de una carcasa, de un protector de pantalla. Entonces todo es cambiante, es contingente, que en la cuarta vía ya va a usar los grados de perfección. Y en estos grados de perfección nos va a mencionar que existen niveles de realidad, por así decirlo, ¿no? Estos niveles de realidad que se alcanzan por la mm, revelación, por la gracia que te da Dios, y actuando en gracia y guiando la razón por la fe, se da
este nivel más perfecto, ¿no? Porque si suponemos que nosotros vemos que hay grados de perfección en el mundo, que unas cosas son más perfectas que otras, debe existir algo mucho más perfecto que de lo que nosotros podamos concebir perfecto para nosotros, o de lo que nosotros hayamos experimentado como perfecto. Debe haber algo mucho más perfecto. Y en esa máxima perfección se encuentra Dios. Es Dios esa máxima perfección. Y el último argumento es el orden del universo, ¿no? Cuando observamos el mundo, muchas teorías implican y nos indican que el mundo es por azar, por predestinación, por circunstancias que se dan en uno en un millón, pero como vimos, hay cierto tipo de cosas que no, por ejemplo, un fenómeno que no hayamos visto antes, ¿no? Que están apareciendo últimamente muchos y seguramente van a aparecer más en el futuro, que la ciencia no se explica y que en el futuro tal vez se va a explicar, pero ya va a ser agregado con términos y en esa agregación de términos ya se va a desvirtuar lo que la idea que quiero proponer, que estas cosas que aparecen nuevas son en sí formas de entender la realidad, pero desde un punto de vista de no de perfecto, sino esta forma de vista más, más divinal de la realidad, ¿no? Porque cuando voy a explicarme correctamente, cuando nosotros vemos un fenómeno que nunca hemos visto antes, invita en nosotros una reflexión a, a cuestionarnos qué es eso. Eh, ¿Por qué aparece eso en ese momento? Preguntas como cómo se podría explicar esto, y en esa reflexión que tenemos introspectivamente en el asombro, y esta introspección, esta forma de preguntarnos a nosotros mismos revela algo que es un tipo de orden natural, ¿no? Porque si existiera un fenómeno que nunca hemos visto antes, quedaríamos con la capacidad nula de razonar, no habría razonamiento ahí. Pero cuando ya nosotros nos pensamos y cuestionamos aquello, sin anular la razón, esto indica que hay un grado de perfección, hay un grado de designio de Dios que te hace que te empieces a cuestionar eso y no que tu mente se nuble o quede paralizada. En esto es muy importante esto debido a que si Dios ha hecho todo con un orden y perfección sistemático, nosotros tenemos la capacidad de cuestionar eso, y en esa capacidad de cuestionar eso es que ya hay un orden para que tú te cuestiones eso. Y los fenómenos naturales del mundo tendrían también el orden divinal y no sería al azar, porque si fuera algo que jamás podrías concebir, sería como algo que no estaba designado, porque quedaría nulo, no habría eh, la causa y el efecto, ¿no? Bueno, la causa sería el fenómeno nuevo, el efecto sería la reflexión que tienes sobre el efecto nuevo, pero si no tuvieras este designio, esta capacidad de cuestionarte en ese momento preciso, quedarías en shock cuando aparece algo nuevo. Y esto no se da con los sustos, ¿no? Hay películas de terror que causan la misma sensación, pero es diferente el nivel nociológico del conocimiento sobre esto. Y evidentemente habría personas que se desesperarían también, ¿no? Pero en esa desesperación llega a un punto en donde se cuestionan y no se limita la capacidad de la razón y la fe para llegar a conclusiones más razonables con respecto a estos fenómenos que difícilmente aparecen en el mundo real. Bien, me explayé un poquito en mm, en la memorización del capítulo anterior, recapitulación, y ahora vamos a pasar a la filosofía natural en Santo Tomás de Aquino, que está un poco relacionado con lo que dije anteriormente. Sin embargo, hay conclusiones y términos que no quedan del todo
claros cuando hablamos en términos diferentes a la filosofía natural, porque la filosofía natural ha sido como la primera ciencia de las ciencias y que se ha enfocado en la parte empírica del mundo fenoménico, del mundo real, palpable, que vemos, que experimentamos y que este mundo ha sido categorizado por teorías, hipótesis y estudios estadísticos, estos estudios se llaman estudios cuantitativos, también estudios cualitativos que han descrito estos fenómenos, y esto ha hecho que la filosofía de la naturaleza sea más la futura ciencia, la ciencia moderna que actualmente nosotros conocemos. Y Tomás de Aquino ha sido muy interesante porque ha adaptado las ideas de Aristóteles a la teología cristiana, pero la filosofía natural de Aristóteles, eh, como un mundo comprensible, ha llevado a un acuerdo a principios naturales, ¿no? Realiza el enfoque empírico de Aristóteles para examinar la realidad a través de la observación y la razón, lo que le permite formular principales o principios generales sobre la naturaleza. También en su filosofía natural, Santo Tomás hace una distinción fundamental entre la sustancia y accidente, y la sustancia es lo que algo es en su esencia, mientras que los accidentes son propiedades que pueden cambiar sin afectar la esencia misma. Esta sustancia, por ejemplo, sería el celular, pero el accidente sería la forma, el tamaño, el modelo del celular, pero nada de eso va a cambiar que es un celular. Este celular es la esencia, o sea, la sustancia de ese objeto que es celular. Y esta distinción es crucial para comprender cómo los seres se manifiestan en un mundo y cómo se relacionan entre sí. Santo Tomás ha desarrollado las cuatro causas: la causa material, que es la materia de la cual está hecho un objeto; la causa formal, la forma o esencia que define un objeto; la causa eficiente, el agente que produce el cambio. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos. Ya la causa material, ¿de qué está compuesto el celular? Está hecho de vidrio, de silicio, de metales. La causa formal, ¿cuál es la esencia o la forma del celular? Rectángulo, pues un celular. ¿Y cuál es la causa eficiente? Por ejemplo, la causa eficiente puede ser los chinos o los americanos, el que fabrica el celular. La causa final es para qué propósito o fin tiene el objeto, para qué sirve, para cuál es su fin del objeto, cuál es el fin del celular. Y estas son las cuatro causas o principios que desarrolla en la teoría de las causas Santo Tomás. Pero estas causas ya venían desde Aristóteles. Sin embargo, su filosofía natural considera la relación entre la naturaleza y la gracia, aunque reconoce la importancia de la razón y la observación en el estudio de la naturaleza. También afirma que la revelación divina complementa el conocimiento natural, donde la gracia no anula la naturaleza, sino que la eleva y la perfecciona, permitiendo que la razón humana alcance verdades que por sí sola no podría comprender. Esas verdades que se revelan a nivel de la naturaleza, que están mucho más allá, que son de naturaleza divina, son comprendidas por la razón, porque parece que la razón ya está predeterminada a conocer ciertos aspectos, pero en esa predeterminación se le puede denominar como gracia, la gracia de conocer estos principios que se revelan por la gracia divina. Y esto es fundamental sobre cómo nos habla desde un punto ético, pasa a lo epistemológico y luego a lo ontológico de las cosas que existen, y de los conocimientos y las cosas que existen, que están mucho más allá de el conocimiento que tenemos científicamente o racionalmente del mundo, sino nos habla de un conocimiento mucho más específico, mucho más abstracto, mucho más, por así decirlo, real, la cosa en sí misma, como diría Kant, las verdades en sí mismas, donde se inicia de algo, ¿no? Y ese algo parece que es un principio angélico, como vamos a ver más adelante seguramente, porque recordemos que Santo Tomás se le conoce como el filósofo angélico. Bien, Santo Tomás aborda también la naturaleza humana desde una perspectiva de la filosofía natural, donde explora el cuerpo y el alma, y según él el ser humano es una sustancia compuesta de cuerpo y alma, donde el alma es la fuente de la vida y la actividad, y esto le permite desarrollar
una visión integral del ser humano que conecte la filosofía natural con la moral y la teología. La filosofía natural de Santo Tomás de Aquino ofrece un marco integral para comprender el mundo físico y su relación con la teología. Al fusionar el pensamiento aristotélico con la doctrina cristiana, Santo Tomás establece un sistema que permite la razón y la fe dialogar y complementarse mutuamente. Este enfoque en la observación, la causa y la finalidad proporciona una base sólida para la exploración filosófica y científica y continúa siendo relevante en la exploración de la filosofía natural y el sentido de la existencia, que ha sido muy interesante de analizar. Otro tema interesante es la revalorización de Aristóteles, ¿no? Muchas veces usa términos de Aristóteles, pero estos términos de Aristóteles eh, son reinterpretados y fusionados con la teología. Bueno, durante toda la Edad Media habían filósofos y el pensamiento aristotélico había sido redescubierto y empezado a ser estudiado en las universidades. Santo Tomás no fue exento de esta investigación de estos pensamientos y logró encontrar la filosofía de Aristóteles y la vio interesante y vio en ella un sistema coherente que comprendía la naturaleza y en este caso la metafísica también, y que utilizó en la doctrina cristiana para fusionarla y llevarla a un buen fin. Esto ocurrió en un contexto donde la filosofía griega estaba siendo considerada a la luz, la fe cristiana, y Santo Tomás adopta la noción aristotélica de sustancia y accidente y permite una comprensión más profunda de la realidad, la distinción entre lo que constituye la esencia de una cosa, o sea, la sustancia y sus propiedades cambiantes, o sea, los accidentes, ha sido esencial para el análisis metafísico y epistemológico, dado que cuando nos habla y Aristóteles de la sustancia, nos habla que es algo que está ahí, está en el mundo, no necesitamos ir al mundo de las formas para encontrar al topus uranus, como nos diría Platón. Y esto es muy interesante hasta la actualidad porque acá hay el problema de los esquemas, ¿no? Cómo tú relacionas el mundo de las ideas, las formas, las cosas reales están en el mundo de las ideas, las verdaderas cosas, las formas perfectas, pero cómo relacionas las formas perfectas, cómo interactúan, ¿no? Entre el mundo sensible. Cuando Platón nos habla del mito de la caverna, se da este problema, ¿no? El hombre de la caverna sale a la luz, al mundo natural, ve el mundo real y vuelve a la caverna, y ahora cómo les explica o cómo relaciona las cosas del mundo, lo que ha visto, la verdad, y del mundo de la caverna. Y cómo haces para que los que están en la caverna entiendan que ese no es el mundo real, ¿no? Y cómo se relacionaría el mundo real con el mundo de la caverna. Y para esto se ha hecho mucha teoría, incluso Kant nos habla de un esquematismo que ocurre porque Kant sigue a Descartes y Descartes le dice que no, Descartes le dice que primero tienes que, la única certeza que tienes es del sujeto, y en el sujeto todo está dentro del sujeto como subjetividad que va rellenando todo el conocimiento científico y filosófico. Pero Kant dice que estás usando el lenguaje incorrecto, ese lenguaje no es correcto. ¿Sabes por qué no es correcto? Porque no todo está en mi cabeza, hay cosas reales, el mundo es real, pero existen ciertos a priori, y estos a priori son un sistema de pensamiento fundamental que sintetiza lo que veo con mi percepción y nos muestra las tablas de las categorías, ¿no? Estas tablas de las categorías que nos indican que existe, esta tabla de las categorías que nos dice que existen cosas fundamentales que pasan en mi interior, que proyectan hacia el exterior para que yo pueda conocer la cosa en sí, pero la cosa en sí, que sería los objetos del mundo en sí mismos, no los conozco solo los fenómenos, y esos fenómenos son compuestos por todas las cosas que yo percibo, y en esa percepción de las cosas existe la certeza de que hay un mundo y un mundo fenoménico y un sujeto que conoce el mundo fenoménico. Y esa discusión ha sido fundamental para toda la filosofía moderna, ya hasta el siglo XVIII para abajo, y actualmente ya no se utiliza mucho este tipo de esquemas porque tiene mucha crítica, ¿no? Porque Kant nos menciona que existe una imaginación abstracta que combina la imaginación sensible, la imaginación experimental y la imaginación de conceptos.
Y esto invita a que gracias a esa imaginación abstracta se pueda fusionar el mundo real del mundo que está en mi cabeza. Y esto, el mundo sensible y el mundo de los conceptos. Y Kant utiliza esquemas, pero el tiempo lo ve de forma diferente. Hay un tiempo muy diverso, muy diferente en Kant, que no es el que conocemos actualmente, porque Kant nos dice que el tiempo no pasa, sino las situaciones existentes del mundo son las que pasan y transcurren, pero este tiempo es no transitorio y al ser no transitorio se relaciona con la sustancia. Entonces nos habla de un sistema de cronología de tiempo mucho más compleja y eso hace que la filosofía que actualmente conocemos en la contemporaneidad, en la modernidad, más adelante en la modernidad, porque la modernidad habla de el siglo XIX, XX, pero del siglo XX para arriba, XXI para arriba, del 900 para arriba ya es contemporánea. Ya es contemporánea con Heidegger, es contemporánea con Sartre, es contemporánea con Gizet, es contemporánea con filósofos más actuales, ¿no? La filosofía moderna, pero se caracteriza por eso, traer este conocimiento muy interesante, incluso con Hegel, ¿no? Hegel critica a Kant y eh, le dice que hay un espíritu absoluto que determina la esencia del mundo y la historia es la que esquematiza lo que conozco y lo sensible, lo que puedo conocer y lo sensible, el mundo material del sujeto. Pero vamos a hablar de esto mucho más adelante y seguramente será muy interesante debido a que esta parte de la metafísica en la filosofía es fundamental porque nos invita a, a ver cómo incluso el inconsciente puede afectar en nuestras relaciones a nivel social y cómo esa parte social puede llevarnos a una mala política, una mala práctica política, y esa mala práctica política puede traer tragedias a nivel social, y entonces esto es algo que se debería tratar y se ha debido tratar hace mucho tiempo, pero no se ha hecho y estamos entonces en ese camino. Bien, entonces, como dijimos al principio, Santo Tomás revaloriza a Aristóteles y lo pone como primacía, la función de la sustancia y los accidentes. Y teoría de las causas también, las cuatro causas las toma de Aristóteles, la causa material, formal, la causa eficiente y la causa final, y eh, lo sitúa en un marco donde no solo explica la existencia, sino también su propósito de las causas. Eh, Cuando integra la teología, Santo Tomás enfatiza que todo en la naturaleza tiene un propósito. Y esta teología es esencial en su filosofía natural, donde cada ser comprende en función de su finalidad o causa final, lo que también se alinea con la visión cristiana del mundo creado por Dios como con un propósito. Tenemos que entender que siempre en mente que Santo Tomás ve al mundo como algo que es ordenado por Dios. Todo en el mundo es predeterminado y que el mal es la desviación del bien. Pero esa desviación del bien no hace que el bien no siga corriendo, no siga fluyendo. Y en algún punto esa desviación vuelve a su punto de origen, hacia el bien. Entonces para Santo Tomás todo está designado, todo está ordenado por Dios y todo tiene una finalidad, donde adopta la concepción aristotélica del ser humano como con la unión del cuerpo y el alma, pero la complementa con la doctrina cristiana de la inmortalidad del alma. En este periodo de escolástica también se ha discutido mucho sobre la inmortalidad del alma, ¿no? Porque tenemos que entender que nosotros vemos ahora las conexiones neuronales, la reflexión, todas estas cosas desde el punto de vista más neurocientífico. Lo vemos químicos que se conectan y crean conciencia y es algo que se está estudiando hasta la actualidad porque no hay un sitio determinado en el cerebro, una teoría contundente que nos diga qué es la conciencia. La conciencia es algo que aún se desconoce, pero en ese tiempo pasaba lo mismo, pero ya no se tenía un enfoque más científico, más neurocientífico, sino que se tenía un enfoque más teológico, donde el alma era diferente del cuerpo y en esa diferencia del cuerpo se creía que era inmortal, pero aún había algunos filósofos que no pensaban que era inmortal, pensaban que no había
un alma individual que era inmortal, sino que se unía con Dios, y en el Dios está lo infinito, y en ese infinito no puede existir algo que esté fuera de él, y porque si existe fuera de él, entonces Dios no sería Dios omnipresente y omnipotente, y estas discusiones se daban también, pero Santo Tomás discutía que la inmortalidad del alma era fundamental y sí existía. Argumentaba también que el alma es una forma del cuerpo, lo que implica que la vida y las acciones humanas son una manifestación de esa unión. Esto le permite explorar temas como la dignidad humana y la moralidad desde una perspectiva más íntegra entre la razón y la fe. Sobre la epistemología tomista también ha sido influenciado por Aristóteles. Santo Tomás sostiene que el conocimiento humano comienza con la experiencia sensorial y a partir de ahí se eleva a la comprensión de las verdades universales. Esta concepción del conocimiento, que combina la observación empírica con la razón, es esencial para su filosofía natural. Santo Tomás sostiene que el conocimiento humano comienza con la experiencia sensorial. Este comienzo con la experiencia sensorial ha sido fundamental para tener un enfoque más científico del mundo, más experimental del mundo. Y esto lo sacó como descubrimiento de la esencia de Aristóteles, porque Aristóteles, recordemos que nos mencionaba que la esencia está en el mundo, no está en el mundo de las ideas, sino está acá, y hay que descubrir eso por medio de la inducción, por medio de la experiencia sensorial de cada objeto particular para llegar a verdades universales, que sería la categoría. Toco mis celulares, pero tengo la categoría de celular como forma universal de ese conocimiento. Aunque Santo Tomás valora profundamente el pensamiento aristotélico, también señala que hay limitaciones. Reconoce que la razón por sí misma no puede llegar a ciertas verdades fundamentales, como la existencia de Dios o la Trinidad, y así integra la revelación cristiana con la filosofía natural, donde argumenta que la fe contempla y eleva la razón para que conozca mucho más los fenómenos naturales del mundo. El mundo natural, en la filosofía natural de Santo Tomás hay este tipo de ampliación del conocimiento por medio de la fe, ampliación del conocimiento natural por medio de la fe. Entonces Santo Tomás se aparta de las ciertas concepciones aristotélicas cuando se trata de naturaleza del bien, la justicia, mientras que Aristóteles se centra en el bien personal. Santo Tomás enfatiza el bien común y la justicia divina, lo que refleja su compromiso con la ética cristiana. Aristóteles, recordemos que buscaba la eudaimonia, que era la felicidad a través del justo medio, a través del desarrollo de virtudes, pero para el individuo. Pero Santo Tomás enfatiza que el bien común es más importante que la felicidad individual, y que debería ser la felicidad misma se encuentra con la unión con Dios, que sería una justicia divina para los creyentes que son fieles y devotos a Él, y que también puede perdonar por medio del arrepentimiento y también de la confesión, todo, y recuperar la gracia. Con el perdón viene la gracia, y en esa gracia uno puede vivir el bien común, ya no individualmente, sino a nivel colectivo. Otro tema interesante en Santo Tomás y la naturaleza es que ha hecho de que las limitaciones de Aristóteles sean mucho más complejas, especialmente en lo que respecta a temas sobre cómo entender plenamente a través de la revelación divina, ¿no? Cómo existe un entendimiento de la revelación divina, pero cómo lo contrastamos con la realidad del mundo, y cómo esto hace posible que la fe o la revelación divina influya sobre el mundo. Y esto es un tema que se ha discutido mucho antes, por ejemplo, los esquemas, ¿no? Cómo haces que lo ideal se refleje en lo fenoménico, o cómo haces que, hay investigaciones como Masaru Emoto. Masaru Emoto ha sido un investigador japonés que ha investigado sobre cómo las vibraciones de las palabras, por ejemplo, también tenemos que entender la vibración de estas palabras, y los sonidos influyen en las moléculas del agua, y esto ha hecho que sea esta investigación fundamental para el desarrollo de futuras investigaciones sobre cómo el esquema entre lo concepto, el mundo de las ideas o las categorías pueden influir en el mundo físico. Pero esto nos llevaría a una cuestión de fe, porque esto ya hablaban los escolásticos y los patrísticos durante siglos atrás, hablaban sobre esta fe, que esta fe influye en el mundo natural.
pero ya a la actualidad con estas investigaciones como Masaru Emoto ya habría una evidencia sobre esto, y esto es fundamental para el desarrollo del conocimiento y para el desarrollo también de nuevas formas de entender la realidad, y lo que hace que el conocimiento sea ilimitado cuando hablamos de Santo Tomás de Aquino. Muchas gracias y nos vemos en, en la siguiente clase. Algo muy importante es que la influencia de la metafísica y la física de Aristóteles en la obra de Santo Tomás de Aquino es evidente en su comprensión del ser, la naturaleza y el movimiento y la causalidad. No hablamos del movimiento, ¿no? Porque al integrar las ideas de Aristóteles en su propio sistema filosófico y teológico ha hecho lo que los futuros filósofos hacen, ¿no? Agarran teorías. Por ejemplo, Hegel agarrado de Kant, su teoría de los esquemas, la síntesis, la intuición, el a priori, y ha hecho una crítica y ha como modificado un poco su filosofía y la ha adaptado a un enfoque más fenomenológico. Y Santo Tomás hace lo mismo, pero a nivel de la teología. Y su obra hoy en día sigue siendo fundamental y es un pilar de enseñanza y estudio de la filosofía y la teología hasta el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, que vamos a hablar sobre las reflexiones finales de Santo Tomás de Aquino, ya con problemas más modernos, más específicos. Y en esta modernidad vamos a tratar de responder preguntas. Pueden enviar en la descripción preguntas sobre Santo Tomás de Aquino, porque hablamos bastante sobre él.